Noticias. Lo que pasa en el mundo. Todo en el contexto nacional. Noticiero en línea, una producción más de Radio Corporación. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañen en este inicio de semana a esta edición de mediodía de su noticiero en línea, una producción más de Radio Corporación. Agradecemos su sintonía a esta transmisión en vivo y los invito a que nos dejen sugerencias y comentarios. A continuación les presentamos nuestros titulares. En los diferentes países alrededor del mundo, lo más que ha durado la curva de contagios en presentar una reducción ha sido 3 meses. La diferencia con Nicaragua es que ellos han adoptado medidas preventivas y cuarentena. El epidemiólogo Leonel Argüello calcula que aquí la reducción en el incremento de casos podría tomar hasta 6 meses. Como aquí en Nicaragua no se ha hecho ninguna campaña de prevención del contagio, al contrario, lo que se ha hecho es seguir juntando gente, más bien eso favorece el contagio. No va a durar 2 meses, sino que aquí posiblemente la epidemia aquí dure 6 meses, y cuidado que más. ¿Verdad? ¿Por qué por lo menos 6 meses? Porque primero no estamos tomando ninguna medida para prevenir. Entonces el contagio va a mantenerse alto por todas estas oleadas de gente. La epidemia aquí, como vamos ahorita, si no se hace de manera fuerte todas las medidas de contención de la epidemia, fácilmente vamos a estar en 6 meses con epidemia, así como estamos ahorita. ¿Eso qué significa? Eso significa mayor cantidad de gente enferma, mayor número de complicados, mayor número de fallecidos y una pérdida económica enorme del bolsillo del ciudadano, del dinero gastado del presupuesto de la República, y Nicaragua va a quedar fuera de la dinámica económica regional. Argüello expresa que si la ciudadanía adopta la autocuarentena a la que están apostando las diferentes asociaciones médicas, el contagio se reducirá notoriamente y la situación podría ser controlada. Y lo que se está planteando es la autocuarentena y el autocuido. O sea, diciéndole las medidas a la gente, diciéndole manténgase al menos a 1.5 metros de distancia, 2 brazos entre una persona y otra. No se toque la cara, especialmente en la nariz, boca y ojos. Salude de lejos, lávese las manos con agua y jabón por más de 60 segundos. Quédese en casa, se tiene que salir, use mascarilla y una careta facial plástica. Esa es la recomendación que nosotros estamos dando, ¿verdad? Y no mande a su hijo a la escuela, pues ni a las universidades, porque si no le va a dar el virus de ahí hacia las casas y se van a enfermar en las casas. Javier Bermúdez, noticiero en línea. Esta mañana la Coalición Nacional envió una misiva al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas para solicitar un enviado especial para ayudar ante la crisis sanitaria que atraviesa el país. Se ha dirigido al secretario general de las Naciones Unidas, llamando a que este organismo, que tiene la función de proteger a las poblaciones de los estados que le son miembros o integrantes de esa organización en situaciones de riesgo frente a genocidio o frente a crímenes de lesa humanidad, proceda urgentemente a designar un enviado especial del secretario general que venga a contribuir a defender a nuestro pueblo.
Los integrantes de la coalición también destacaron que esta comunicación se hace con el objetivo de alertar el cómo se agrava la crisis sanitaria de la mano con la crisis sociopolítica. Como Coalición Nacional hemos decidido enviar estas comunicaciones a la Secretaría General de la ONU en términos de alertar sobre la gravedad de la situación que estamos viviendo actualmente en Nicaragua en un trasfondo de una crisis sociopolítica que va en escalada, pero también que se agrava en estos momentos por el contexto del manejo negligente del COVID-19. Esto en sí mismo representa una amenaza no solamente para la ciudadanía nicaragüense, sino también una amenaza en términos de seguridad democrática y la salud y los daños potenciales a la salud en términos regionales. Javier Bermúdez, Noticiero en Línea. Diferentes movimientos sociales en conjunto con la Alianza Cívica han tomado la iniciativa de entregar kits personales para el autocuidado ante el COVID-19 en el país. El 30 de marzo, ¿verdad? Nosotros iniciamos esta campaña conjunta en la que hemos entregado hasta la fecha, luego de más de, mes y medio, más de un mes, entregado más de 3.000 kits en todo el país. Estos kits, ¿verdad? Inicialmente nosotros, parte de la campaña es entregarla a los sectores más informales, a los sectores que no pueden quedarse en la casa, a los vendedores ambulantes, a las señoras de las paradas de bus, y en distintos departamentos y algunos municipios, en Estelí, en Chichigalpa, en Chinandega. Nosotros hemos hecho esta entrega de manera muy consciente en primer momento y de manera solidaria, ¿verdad?, con la ciudadanía que no puede acceder de tan fácil forma, ¿verdad?, a estos kits, o a comprar un alcohol o a una mascarilla. Entonces estos kits son kits personales, ¿verdad?, que constan de una mascarilla, un par de guantes, un alcohol en gel, un jabón líquido y un pequeño panfleto que habla sobre las medidas de prevención. Dolly Mora, miembro de la Alianza Cívica, señala que es lamentable el actuar de fanáticos sandinistas, quienes se han encargado en redes sociales de denunciar y atacar a quienes realizan estas entregas. Es lamentable cómo la narrativa desde los fanáticos del gobierno y desde el mismo gobierno intenta profundizar la polarización entre la sociedad nicaragüense, ¿verdad? Nosotros hemos entregado estos kits sin preguntarle a la ciudadanía qué ideología política tiene, sino como una muestra de solidaridad frente a la crisis y frente a la dura crisis económica que también golpea y que está golpeando a los nicaragüenses, ¿verdad? Entonces, y es mucho más grave cuando nos damos cuenta que inclusive ahora se ha intentado, que se ha perseguido, ¿verdad? Y que inclusive intentaron encarcelar a un joven que andaba en Carazo también entregando kits. Entonces nosotros hemos monitoreado esto, sin embargo no vamos a dejar de hacer la entrega de los mismos porque sabemos que es una necesidad en este momento es una primera necesidad para esta ciudadanía que te decía que no puede quedarse en casa, que tiene que salir a buscar el pan de cada día de sus familias. Hay una realidad allá afuera que nosotros estamos tratando de contribuir con nuestro pequeño granito de arena y quisiéramos tener muchísimos más para tener un mayor alcance. Abigail Galo, Noticiero en Línea. Las donaciones que diferentes países han realizado a Nicaragua no han sido transparentes, o al menos no se ha informado sobre cómo se han utilizado, expresa doctor de la Unidad Médica Nicaragüense. Según información que han recibido, en ocasiones anteriores estas se han guardado y han evitado su uso, y con la más reciente donación para Nicaragua hecha por Taiwán, que consiste en 1.5 millones de mascarillas, el doctor José Luis Borgen expresa que debido a la presión que está ejercida sobre el Ministerio de Salud, es posible que así se utilicen, aunque sea de manera provisional, pero aún así será comercializada por personas ligadas a las autoridades. Hemos recibido, la noticia está en las redes sociales, que hace varios meses el Hospital Escuela Oscar Daniel Rosales recibió una donación de medios de protección, de medicamentos y una serie de materiales de uso hospitalario, pero fueron prácticamente engavetados por orden de la directora de ese hospital. Ahora con la nueva donación es probable que esta vez sí la empiecen a utilizar de manera discrecional
porque la presión de los medios y de la sociedad está puesta directamente sobre el gobierno. Entonces es muy poco probable que esta vez escondan esa donación. Sí se ha especulado que estén utilizando productos donados para proselitismo político a través de las brigadas y las campañas que realizan en los distintos barrios, y que además se le estén entregando estos medios a los adeptos al partido de gobierno. Y lo otro es que hay, ¿cómo se llaman estos? Empresas que están vendiendo insumos y están vendiendo medios de protección. Y estas empresas están ligadas a familiares de la familia gobernante, por así decirlo. Borgen augura un caos total en el sistema de salud si no se ejercen medidas de seguridad cuanto antes a su personal, puesto que ante la exposición muchos optarán por renunciar a los hospitales y no quedará personal de calidad. Esto es como cuando un general va a la guerra y envía a los soldados a combatir, pero no les da armas y no les da protección. Entonces, ¿a qué se exponen? Simple y sencillamente a que los maten. Entonces, los médicos no pueden estar siendo chantajeados por el famoso juramento hipocrático para decir que tienen que atender a la población, porque también los médicos y trabajadores de la salud son parte del pueblo, y el pueblo en su totalidad debe de ser protegido. Y la primera obligación del Ministerio de Salud es proteger a sus trabajadores, brindándoles los medios necesarios para tratar de disminuir el contagio. Si no lo hace, entonces está exponiéndolo al contagio y al riesgo de fallecer. Javier Bermúdez, Noticiero en Línea. En medio de la pandemia del coronavirus, no solo persiste la violencia machista en Nicaragua, sino también la negligencia estatal y social, pues frente a la crisis sociopolítica y ahora sanitaria, se ha invisibilizado el femicidio, un fenómeno que cada año cobra la vida de un promedio de 70 mujeres. La feminista María Teresa Blandón expresa que las mujeres viven una situación de vulnerabilidad frente a la violencia de género en sus hogares. Particularmente las mujeres más pobres, pero también las niñas y los niños que suelen ser víctimas directas de la violencia machista. No están funcionando las comisarías de la mujer, las que existen de nombre. La también activista social considera que la reciente liberación masiva de presos comunes sin cumplir condena en su totalidad representa un peligro para las mujeres, especialmente las menores de edad. Fueron liberados 514 agresores de mujeres. Eso incluye a femicidas, incluye abusadores sexuales, incluye violadores. El mensaje que está emitiendo el régimen Ortega Murillo, pero también los otros poderes del Estado, es que en este país no es grave asesinar a una mujer o a una niña, violar o abusar. Fueron más de 2.000 reos comunes los liberados el pasado mes de mayo. Esto alarma a los movimientos feministas, tomando en cuenta que en los primeros 5 meses del 2020, en medio de una pandemia, hubo un incremento de al menos 5 femicidios en comparación al año pasado. Gerald Mayorga, Noticiero en Línea. Ante la creciente demanda de ciertos medicamentos y el reporte de escasez de estos mismos en las diferentes farmacias del país, la doctora Josefina Bonilla recomienda a la población sobre todo el autocuido y evitar la práctica de automedicarse. Mucho cuidado con la automedicación porque observa con preocupación cómo se ha incrementado la masiva automedicación de la población. Nunca antes habíamos visto esto en Nicaragua. En parte está dado por... motivado pues por médicos o médicas naturistas, otras personas que con sus propias intenciones o intereses particulares que no conocemos han utilizado las redes sociales para recomendar algunos productos farmacéuticos, químicos o naturales, ¿verdad? Sin en realidad tener una base científica que los respalde. O bien mencionan pues que las experiencias personales que han tenido con sus pacientes les ha dado buen resultado esos medicamentos. Sin embargo, la ciencia no funciona así.
La ciencia no funciona en base a la experiencia de un solo médico. Es importante tener eso en cuenta porque no debemos aceptar esas recomendaciones masivamente. Como persona me debo autocuidar y debo también apoyar el cuidado de mi familia o de mis seres queridos, y nos basamos en lo que la ciencia dice. La ciencia se dice a través de los médicos y del médico particular que escogemos para que vea la situación de salud o enfermedad que un miembro de la familia tiene. Además, la doctora explica que la automedicación puede poner en riesgo la salud debido a intoxicaciones y efectos adversos, por lo cual sugiere que ante cualquier síntoma, preferiblemente consulte a un especialista médico. El automedicarse nos puede agravar una enfermedad. Puede darnos intoxicación también al mal uso de los medicamentos indicados, al no detectar que un medicamento me está dando un efecto adverso, porque las personas no están capacitadas para detectar los efectos adversos, para saber que hay resistencia a un antibiótico, para saber que hay otros problemas en otros órganos que nos pueden estar dando la necesidad de acciones médicas diferentes. Guardemos la calma, la cordura, tengamos tempranamente sabido dónde vamos a acudir, a qué unidad de salud que el MINSA nos indica o que nuestra propia práctica familiar, por ejemplo, a una clínica médica previsional o a una clínica particular, dónde voy a acudir, ya sea llamando a teléfonos también donde médicos gratuitamente están atendiendo o presencialmente, tempranamente, para ponernos bajo la guía del médico que va a atender mi caso particular. No nos dejemos llevar por el pánico y por estas anuncios a veces o proyecciones que se dan en las redes sociales como ser alguien superdotado que tiene la solución para un problema tan serio, tan severo, que agobia al mundo entero, como es la enfermedad de COVID-19 provocada por el coronavirus SARS-CoV-2. Abigail Galo, Noticiero en Línea. En medio de la pandemia del coronavirus, muchos nicaragüenses salen a trabajar, en jerga popular a buscar el pan de cada día. Es algo que no pueden dejar de hacer ante la falta de políticas públicas y la cuarentena que el gobierno de Ortega no pretende decretar. Pero el peligro está en contagiarse en el trabajo, medio de transporte o en la calle y posterior llegar a casa. El riesgo de contraer la infección, de infectar la familia, es total. En la mayoría de los casos, el miembro que porta el virus lo hace de manera asintomática, es decir, sin presentar síntomas. Eso es lo complicado, a juicio del epidemiólogo Álvaro Ramírez. El especialista recomienda, en caso de que una familia entera esté en riesgo de contraer el virus, en practicar el distanciamiento dentro del hogar y clasificar a los miembros que pueden ser más perjudicados. Si hay alguien, una persona de edad avanzada, 70, 80 o una persona con problemas médicos, esa persona tiene que evitar entrar en contacto con una persona, pero muchas veces es imposible saberlo cuando alguien de la familia está asintomático. Entonces, eso es lo que hay que tener en consideración dentro de la familia, que dividir la familia entre aquellos que tienen más riesgo de desarrollar enfermedad severa de coronavirus con insuficiencia respiratoria, y luego aquellos que pues no la van a desarrollar bajo ninguna circunstancia y que van a poder pasar la infestación o la parte clínica de manera más leve, con fiebre, con tos, ¿me entiendes? Pero no as complicados como las personas que están a riesgo. Estudios han determinado que la transmisibilidad del virus en los hogares es de un 48% en contactos muy cercanos. En caso de no aplicar distanciamiento, el porcentaje incrementa a 62%. Gerald Mayorga, Noticiero en Línea. Además de abordar sobre la pandemia del nuevo coronavirus, Monseñor Rolando Álvarez en su homilía de domingo llamó a la unidad con transparencia. Una unidad que no sea a base de componendas, conveniencias, pactos o repactos. Una unidad transparente, diáfana, clara, donde todos, desde las diferencias, expongan y propongan sus principios, su verdad, para buscar la gran verdad por el bien de la patria, sin estigmatizar, una unidad sin estigmatizar,
sin división odiosa de clases sociales, una unidad donde sentados todos a la mesa, el pobre ocupe el primer lugar y el centro de la misma. El obispo de la diócesis de Matagalpa una vez más externó su preocupación por la grave situación sanitaria que enfrenta Nicaragua y el manejo que hasta ahora le ha dado el gobierno a la pandemia, enfatizando el riesgo al que se expone el personal de salud. No se protege al médico que atiende al enfermo, al personal sanitario. ¿Cuántos Cristos? ¿Cuánto dolor? ¿Cuántos muertos? ¿Cuánta promoción a la propagación de un virus que quita la vida, del que no tenemos capacidad de protegernos? Monseñor Álvarez es una de las voces religiosas que más critica la gestión gubernamental. El prelado invitó a la ciudadanía a seguir orando por todos los médicos, enfermeras y expresó que se deben unir esfuerzos para evitar más muertes a causa de la pandemia del COVID-19. Gerald Mayorga, Noticiero en Línea. La mañana de este lunes, el ministro de Defensa del régimen venezolano, Vladimir Padrino López, ratificó que se ampliará el servicio en las gasolineras durante las 24 horas. López, acompañado por la viceministra del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, reiteró que se mantendrá el suministro de combustible con el número terminal de la placa del vehículo. Continúa el enfoque del suministro de combustible de acuerdo a lo que ya hemos establecido y además el horario de distribución en las gasolineras se ha ampliado las próximas 24 horas, indicó Padrino López. Tras el anuncio de Nicolás Maduro de 7 días de cuarentena radical, el ministro del régimen precisó que fue prohibido el tránsito de un estado a otro para evitar la propagación del COVID-19. En este sentido, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, aseguró que fueron desplegados 92.000 hombres de las fuerzas de seguridad de Estado para quien incumpla la cuarentena social. En otras informaciones, España inició este lunes la fase 2 del plan de desconfinamiento en Madrid y Barcelona, donde permitirán la apertura de comercios en ambas regiones. La capital española y la catalana son las más afectadas por el coronavirus, que llegó a registrar más de 900 muertes diarias en la nación europea. Otra de las medidas que se aplicarán en medio del desconfinamiento en Barcelona serán las reaperturas de las playas, donde la población podrá pasear, correr y practicar natación. En tanto, bares y restaurantes atenderán únicamente un 40% de su capacidad. Y por otra parte, el próximo miércoles se reanudarán los partidos de fútbol de la Liga tras 3 meses de interrupción. Abigail Galo, Noticiero en Línea. De esta manera hemos llegado al final de esta edición de Noticiero en Línea, una producción más de Radio Corporación. Recuerde que estas y otras informaciones las puede encontrar a través de nuestro sitio web en www.radio-corporación.com. De igual manera los invito a enviarnos sus reportes a la línea que está apareciendo en pantalla y de estar pendiente de todas las plataformas digitales de Radio Corporación y de nuestro noticiero estelar a través de las frecuencias 97.5 FM y 540 AM. Estuvo con ustedes Abigail Galo. Noticias. Lo que pasa en el mundo. Todo en el contexto nacional. Noticiero en Línea, una producción más de Radio Corporación.